Saludos familia de la fe, de nuevo nos reunimos alrededor de la palabra y con la disposición de dejar que el Espíritu Santo ministre a nuestras necesidades. Necesitamos hoy más que nunca ser nutridos, fortalecidos, orientados por la palabra y está grabada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Les animo para que nos dispongamos a ir a la palabra de Dios. Tome su Biblia, vaya, sáquela del stand, desempólvela, porque nos estamos privando de la oportunidad de ser edificados por la sabiduría eterna, guiados por el Espíritu Santo. Hoy quiero invitarlos para que nos sumerjamos en la palabra en el Evangelio de Lucas, exactamente, capítulo 16, y compartiremos de los versículos 1 al 15. Y dejemos que la palabra del Señor nos edifique, que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón. Acompáñenme en una oración. Necesitamos orar, necesitamos ejercitarnos en el lenguaje que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial. Yo creo en el poder de la oración. Y por eso a cada uno de ustedes allá en sus casas, a la familia de la fe que me escucha, y para todo hombre y mujer que este mensaje llegue, entiende que no es casualidad. El Señor te está buscando, Dios tiene un propósito para tu vida, pero lo más importante es que no importa cuál ha sido el resultado de tu vida hasta el día de hoy, Dios siempre tendrá lo mejor para ti. Y lo más importante, salvación. En Jesucristo hay salvación. Oremos. Padre de la gloria, te pido que seas tomando la vida de cada uno de las personas que a través de este mensaje y a través de la red, a través de esta tecnología, escuchan este mensaje. Dispón sus corazones y que en medio de las situaciones que estén viviendo, sea de holgura, sea de bendición, de éxito, o por el contrario de fracaso, de pesadumbre, de inquietud, de zozobra, podamos ser fortalecidos, podamos ser afianzados, llenos de la paz que produce tu Santo Espíritu. Que nada nos distraiga de poder compartir tu palabra, de dejar que tu Espíritu Santo nos hables, nos enseñes. Por favor, que traigas discernimiento a nuestro corazón para que nuestras vidas sean perfeccionadas, sobreabundadas, animadas, encendidas en el convencimiento de la fe. Muchísimas gracias. Quédate con nosotros, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Muy bien, mis hermanos, como les dije, vamos a el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Ahí lo pueden ir buscando. Dice así la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos. Habla acerca de Jesús. Jesús se dirige a sus discípulos para expresarles una parábola. El propósito de las parábolas será que a través de enseñanzas cotidianas se llegará a una reflexión espiritual que generará cambio, generará un despertar, un cambio de actitud frente a diferentes situaciones de la vida. Entonces, siguiendo con el pasaje, dice lo siguiente. En el versículo 1 dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía.
Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimulará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Interesante lo que la Biblia nos plantea, interesante lo que la Escritura nos dice. Ahora, ¿qué nos está hablando el Señor y qué podemos asumir acerca de lo que hemos leído? Confiado estoy en el Señor, que el solo hecho de haber escudriñado su palabra ya haya generado en nosotros, guiados por el Espíritu Santo, un llamado de atención, una exhortación, una motivación al cambio y poder entender los propósitos de Dios. Pero recapitulemos y miremos detalles de lo que la Escritura nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice que el Señor, por medio de una parábola dirigida a sus discípulos, y también nos dice que muchos de los fariseos estaban atentos escuchando la reflexión de la parábola. Y dice que había un hombre rico. Nos habla de un hombre sumamente rico que tenía un mayordomo. El mayordomo no era el dueño de esa riqueza, pero el mayordomo era como si fuera el dueño. Se necesitaba de mucha confianza por parte del dueño de esta riqueza para delegar esa mayordomía. Y precisamente es en el mayordomo que se centra la historia, en el carácter de este mayordomo. Y dice que este mayordomo, que tenía a cargo todo el manejo de la riqueza de este hombre rico, fue acusado ante el propietario, ante el dueño de esa riqueza, como disipador de sus bienes, como disipador. Esa palabra disipador nos da a entender que era un hombre que no se medía ni era prudente, sino que abusaba de su mayordomía para provecho propio. Nada que decir de la época actual. Claro que el carácter del hombre no ha pasado, sigue siendo igual. El hombre siempre piensa solo para sí mismo. Pero volviendo a lo que la Escritura nos refleja, dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo, porque ya no podrás más ser mayordomo. Perfecto.
frente a las inquietudes presentadas, las quejas de esa disipación de bienes que no eran del mayordomo, porque el mayordomo era como si fuera el dueño, pero no es el dueño los llama a cuentas. Es interesante entender que aquí nos refleja el carácter de Dios. Todos daremos cuentas de Dios, porque todos hemos recibido algo de Dios. Este hombre rico es el Padre Celestial y Él nos pedirá cuentas. ¿Por qué iba a haber una excepción con este hombre? De pronto el hombre rico fue algo indulgente y le dio la oportunidad de rendir cuentas de su mayordomía. Pero el mayordomo presentía que lo único que le esperaba era quedar desempleado, sin su fuente de ingresos, que era bastante rentable. Y este hombre empezó a meditar, a temer, a llenarse de ansiedad, pensando ahora qué iba a ser de él. Y dentro de esa meditación, que puede ser la suya o la mía, en algún momento de crisis, este hombre empieza a meditar y empieza a pensar: si me dedico a cavar, no puedo. O sea, no me veo en ese trabajo. Mendigar me da vergüenza. Tremendo. Mire hasta dónde llegaba el grado de desesperación de este hombre, que ya se veía mendigando, pero dice: me da vergüenza. Y el versículo 4 nos da unas luces donde, de una manera esperanzadora, el hombre como que se le ilumina el entendimiento. Estamos hablando del mayordomo. Y da a entender algo contundente: ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía. Frente a la incertidumbre que antes tenía, a este hombre se le ocurrió una gran idea. Y parece que le generó tranquilidad, porque atendió todo. Mire que no se dio por vencido y dije: hasta que termine la mayordomía, entonces ya sé lo que haré. No renunció a su mayordomía. Sabía lo que le esperaba. Es bueno entender esto, que muchas veces somos derrotados cuando se nos insinúa algo que no nos gusta. Pero este hombre no fue derrotado por esto, sino que atendió cada cosa en su momento. A pesar de que ya estaba advertido de que la mayordomía le sería quitada, él no la entregó. Él esperó a dar cuentas, pero ya tenía establecido lo que iba a hacer después de que le quitaran la mayordomía. Y miren lo más interesante. Lo que plantea el versículo 4 dice que el propósito de esa actitud que él tomó, de lo que iba a hacer para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. El versículo 4. ¿Y quiénes lo iban a recibir en sus casas? El hombre pretendía que otros se ocuparan de él. ¡Wow! El versículo 5 en adelante nos da la explicación a quiénes eran aquellos que se supone lo iban a recibir en sus casas. Mire muy bien. El versículo 5 dice: y llamando a cada uno de los deudores, ¿de quién? De su amo. Ni siquiera le debían a él, le debían al hombre rico, al verdadero dueño de todo. Dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Claro, había mucha gente que le debía a este hombre, y como él era el mayordomo, tenía las cuentas. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo el mayordomo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¡Wow! Le perdonó la deuda que no era de él, pero sí del amo. Le perdonó el 50%. Después dijo a otro, versículo 7, ¿y tú cuánto le debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribió 80.
¿Se imagina? El hombre, como diríamos hoy, está ganando indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Imagínese todas las cuentas que tenía a cargo, el libro de cuentas, y empezó a perdonar. Claro, porque él todavía seguía siendo el mayordomo. Él sabía que de todas maneras lo iban a echar, del ahogado el sombrero, pero tenía un propósito. Y el propósito era ganarse el favor de la gente. Y es de la misma gente que lo había acusado con el dueño de todo. Pero el solo hecho de que le perdonara eso, él estaba seguro que se iba a ganar el favor de esas personas. Y que esas personas lo iban a ayudar en el momento de la angustia. ¡Ja! Tremendo, ¿cierto? El versículo 8, y es aquí lo interesante de esto, es la actitud y la respuesta del dueño de toda esa riqueza. Y mire lo que la parábola nos dice. El versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo. Mire pues la contradicción. ¿Por qué digo contradicción? Porque dice, del parte del dueño de la riqueza, dice, recibe una alabanza. Porque dice, y alabó el amo al mayordomo, ¿qué? Malo. El carácter de este mayordomo no dejó de ser, ¿qué? Malo. Pero eso no le restó para que el amo reconociera. ¡Wow! ¡Qué hombre tan interesante! ¡Qué hombre para actuar rápidamente! Y el versículo 8 nos da el mejor calificativo: por haber hecho sagazmente. Aquí como que parece que termina la parte de la parábola y ya Jesús da una expresión contundente, da a entender el propósito de esa parábola. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Por qué el Señor utiliza una parábola de mayordomía, del ejercicio de administrar bienes materiales, y termina hablando que porque los hijos de este siglo son más sagaces? Habla de la sagacidad, habla de el propósito de ganar a las personas. Y dice, son más sagaces, ¿en qué? En el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Está diciendo que los hijos de este siglo, y hace una diferencia entre los hijos de este siglo, porque no utiliza los hijos de las tinieblas. Dice, los hijos de este siglo, que da a entender los hijos del mundo, los que no caminan con Dios, los que no conocen a Dios. Dice que son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, que los que hemos conocido a Dios. Y esto es un llamado de atención para nosotros. Y sigue el versículo 9. Y yo os digo, ya está hablando Jesús, ya está remarcando la importancia del entender que la mayordomía que hemos recibido de Dios, porque todos nosotros debemos ser conscientes que no somos dueños de nada, que somos mayordomos. Si te consideras una persona inteligente, esa inteligencia proviene de Dios y te la entregó para que seas mayordomo de esa inteligencia. Si eres próspero en tus negocios, si eres reconocido en tu trabajo, debes recordar que eres mayordomo. Soy mayordomo de mi familia, soy mayordomo de los bienes materiales, porque nada es mío, todo le pertenece al Señor. Y el Señor en el versículo 9 vuelve y remarca, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas que
injustas. ¿Sabes qué son las riquezas injustas? Aquellas que tú y yo no nos merecemos, pero que vienen de Dios porque a Él le plació. Y tú me puedes decir en este momento, sí, es que yo me lo gané porque yo estudié, porque yo me esforcé, nadie me ha regalado nada. Mi amigo, si tú no tuvieras la vida que Dios te da todos los días, no podrías hacer nada. El aliento de vida que tenemos es regalo de Dios y no es nuestro. Somos mayordomos. Pero tiene un propósito esa mayordomía y el versículo 9 nos lo reitera. El propósito de nuestra abundancia, de nuestro conocimiento, de nuestros dones y talentos, tienen un propósito. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ¿que falten cuáles? Esas riquezas injustas, os reciban en las moradas eternas. No en las moradas terrenales. Mis hermanos, el propósito y el privilegio maravilloso de ser llamados por Dios, redimidos por Dios, y como Él mismo nos llama en este pasaje, hijos de la luz, no es para nuestra vanagloria, no es para que nos mostremos como muy favorecidos de Dios mientras nosotros andan en su miseria alejados de Dios. Esa luz que resplandece en nuestras vidas es precisamente para que la palabra del Señor sobreabunde en nosotros. Es para que las personas sean ganadas con esas riquezas injustas. Es triste ver que los hermanos de la fe nos aferramos a lo material. Somos más egoístas que los hijos de las tinieblas. No compartimos nada. Somos ambiciosos, codiciosos, abrazados a la riqueza, sabiendo que con una sola disposición de poner eso al servicio del Evangelio, y me acuerdo de lo que dice Pablo, aún de lo mío gastaré, con tal de ganar almas para el Señor. Mis hermanos, ¿cuántas personas con solo un acto de generosidad serían ganadas para la reflexión de la salvación? Si los hijos de la luz fuéramos así de sagaces, pero más que sagaces, primero que reconociéramos la mayordomía del Señor y que no somos dueños de nada, que no nos aferráramos a nada y le pidiéramos perdón al Señor por nuestra avaricia, nuestra codicia y nuestro amor al dinero. Y todo eso lo pusiéramos a la disposición del Señor y se plasmaría en actos de generosidad, de servicio. Serían muchas las almas ganadas, porque en medio de este mundo egoísta que solamente busca lo material y se aferra a ello, tocaríamos corazones, o por lo menos los pondríamos a reflexionar, porque nos verían con un corazón totalmente dependiente de Dios y no de los bienes materiales. El versículo 10 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mis hermanos, si podemos entender, aquí no está hablando de que esto no tiene nada que ver con que tengamos en abundancia o en escasez, es un asunto del corazón. Y dice, si yo soy fiel en lo poco o en lo muy poco, y esa fidelidad consiste precisamente en lo que Jesús acaba de mencionar, de que seamos sagaces en ganar amigos. ¿Y cómo se ganan amigos? Poniéndonos al servicio, ayudando al que no tiene, sonriendo, agradeciendo, siendo humildes. Oh, mis hermanos, se tocarían más corazones que con la soberbia y con las actitudes y los argumentos teológicos que convencen. Mis hermanos, se logra más con el servir. Se logra más con la generosidad, y hoy sí que es la oportunidad para hacerlo.
Estamos experimentando la migración. Tenemos personas de otro país que vienen en situaciones no gratas. Puede que nos sea incómodo, pero es la oportunidad de ayudar, de servir, de ganar esas vidas con el testimonio. Y si somos fieles en lo poco, eso significa que como mayordomo se nos puede delegar más. Pero también el Señor dice, pero el que es injusto, aquí ya no habla de fidelidad, sino de injusticia. Porque creemos que somos dueños, eso me pertenece, por eso no lo comparto. Y dice, el que es injusto en lo poco, en lo mucho seguirá siendo injusto. Por eso, mis hermanos, esto no se trata de cantidades, esto no se trata de tener mucho o poco, esto es un asunto de un corazón, o generoso o estrecho. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Mis hermanos, ¿y qué son las riquezas injustas? Mis hermanos, las riquezas injustas son todas aquellas que tienen que ver con este mundo y que Dios permite que lleguen a nuestras manos porque a Él le place, que en ningún momento las recibimos por merecimiento, porque realmente la palabra nos dice que lo único que nos merecemos es el infierno. Pero el Señor en su misericordia nos plació darnos salvación en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que nos ha puesto por mayordomos del tiempo, de los dones, de los talentos, de los bienes y riquezas. Si podemos comprender, mis hermanos, que es en el manejo de esto donde el Señor desnuda nuestro corazón, ahí podemos entender que lo que Dios desea es confiarnos realmente lo verdadero, lo que realmente vale la pena. Mis hermanos, el versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Por eso, mis hermanos, no podemos distinguir entre lo que es mío o no es mío. Y aquí queda una buena reflexión. Si tú cuidas una casa porque es tuya, por eso la cuidas, pero si pagas arriendo, entonces no la cuidas porque no es mía. Quiero decirte que lo único que estás haciendo es desnudando tu corazón. Y el Señor nos llamó precisamente a que pudiéramos entender que en todo lo que hagamos debemos honrar a Dios, no hacerlo para los hombres. Tú no puedes trabajar bien porque la empresa es muy buena contigo y trabajar mal porque la empresa es mala. Debemos, independientemente de todo, honrar a Dios y servir como si fuera Dios. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esta regla se aplica a todo. Y termina concluyendo el versículo con esto: no podéis servir a Dios y las riquezas. ¿A quién no le interesa a quién no le gusta ser prosperado, abundado? Señor, provéeme sustento, trabajo, riqueza. Pero el problema está en la actitud del corazón. Porque muchos de los corazones se desvían a causa de que empezamos no a disfrutar de esa riqueza, de esa prosperidad, de esa abundancia, de ese conocimiento, sino que empezamos a servirle. Y eso siempre ocurrirá mientras tú no hayas rendido tu vida a Dios, reconociendo que eres pecador y que necesitas de esa salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo empiezo yo a entender qué debo definir? Que las riquezas hacen parte de la añadidura y que estoy llamado a buscar a Dios, a conocerle, pero ante todo a servirle. Y aquí queda plasmado esto. El mayordomo actuó sagazmente porque buscaba su beneficio, no buscaba honrar al dueño. Por eso no le importó
que el dueño perdiera con respecto a las deudas que tenían con él. Pero el Señor nos dice que si el Señor en su generosidad nos ha bendecido de tal manera, porque Él nos ama, porque Él desea que nosotros disfrutemos de su gran riqueza, pero que esa riqueza no nos distraiga de lo más valioso, y es de esa íntima relación con Él. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros, y se burlaban de Él. Mis hermanos, no seamos avaros, no seamos esclavos de las añadiduras de este que nos regala nuestro Padre Celestial. Que de nada nos apeguemos, y si esas cosas materiales sirven para ganar almas, alabado sea el Señor. Esto me hace acordar la historia de La Lista de Children, una película que salió hace algunos años, creo que más de 15 años, La Lista de Children. ¿Y saben qué consistía esa película? Era ver cómo un hombre ambicioso, codicioso, un hombre de buena posición social alemana, es tocado en su corazón, y a pesar de que su interés era aprovechar la necesidad de los judíos que habían sido perseguidos, este hombre al final, toda su riqueza, toda su abundancia, todo lo que pudo lograr conseguir a través de estas empresas donde trabajaban los judíos de manera esclava, fue ganando y comprando la vida o el cuidado de las vidas de muchos judíos. Este hombre lo perdió todo, pero a la vez lo ganó todo. Es de los pocos alemanes que es admirado y recordado, y que tiene un lugar su tumba en un cementerio judío en Israel. Este hombre salvó vidas, y como dicen los dichos hebreos, el que salva una vida salva un mundo. Este hombre salvó toda una galaxia. Pero mis hermanos, termina el versículo 15 diciendo: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Realmente el Señor conoce nuestro corazón. Él es el único que sabe de qué tenemos necesidad, tú y yo. Yo no te estoy invitando a que asumas compromisos que vengan de esta alma engañosa, porque el alma es inquieta. El alma, con tal de obtener esos beneficios, como lo hizo este mayordomo malo, se apura y cree que Dios es como los hombres, que es seducible, que lo podemos tramar, que lo podemos engañar. Pero dice que es fácil justificarse uno delante de los hombres. Puede que ahora tú digas: yo no puedo ayudar a nadie, no puedo dedicarme a nadie porque a duras penas me alcanza para mí. Pero realmente el Señor conoce los corazones y sabe desnudar que realmente en nuestro corazón es esclavo de la avaricia, de la codicia, de la tacañería. Que esta sea la oportunidad para que hoy tomes una decisión de reconocer que le sirves a las riquezas, le sirves a la codicia, le sirves a muchas otras cosas, al miedo, a la ansiedad, a la enfermedad, a la dolencia, pero que no le sirves a Dios por estar poniendo tu mirada en esas cosas. Que nos volvamos a Dios hoy de sincero corazón, que le reconozcamos como Señor y Salvador, que reconozcamos que a pesar de que en nuestro corazón
hay una disposición, muchas veces esa disposición no es suficiente, porque sencillamente nuestro corazón se inclina a no hacer la voluntad de Dios. Pero no te preocupes, el Señor conoce nuestro corazón y sabe que necesitamos ser ayudados y que de parte nuestra no hay capacidad en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor vino para que abramos nuestro corazón a Él, para que hoy reconozcamos que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el hombre rico, propietario de todo, Él es el verdadero dueño de todo, y que nosotros somos sus mayordomos. Pero que esa mayordomía a partir de ahora la ejercitemos llenos del Espíritu Santo, que es el único que nos capacita para que hagamos justicia, para que caminemos en rectitud y para que ante todo no nos aferremos a la riqueza y la honremos, sino por el contrario, ganemos almas, invirtiendo, gastando, sirviendo. Todo eso vale la pena con tal de ganar un alma para Cristo. Y cuando digo ganar, no es de nosotros, sino del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Mis hermanos, los invito a que oremos, que le demos gracias al Señor por sus misericordias, que son generosas, abundantes. Y si hoy estás ahí escuchándome y estás pasando por una situación económica tremenda, casi aguantando hambre, y el mundo se te ha cerrado y todo lo demás, quiero decirte, yo no tengo la respuesta, pero sí sé quién tiene la respuesta. No solamente para que haya provisión en tu casa, eso es una añadidura, sino para que tengas la respuesta al propósito de tu vida y para que sea el motivo para que hoy dejes de estar pensando en recibir y deja que Dios use tu vida para dar generosamente a otros, ante todo el mensaje de la salvación. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Y tú que me escuchas a la distancia, en tu casa, a la vera del camino, no importa el lugar donde estás y este mensaje está llegando a ti, abre tu corazón al Señor. Reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que nos hemos alejado de Dios, reconozcamos que hemos caminado sin Dios, como este mayordomo malo, hemos disipado esa riqueza, no solamente material, sino esa riqueza de dones y talentos, a raíz de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y no hemos honrado a Dios. Reconozcamos que necesitamos un milagro, que necesitamos un cambio de vida. En otras palabras, necesitamos ser transformados. Señor, que en este momento la vida de hombres y mujeres sea tocada por tu Espíritu Santo, que el abatido, el acongojado, el derrotado, la angustiada, la persona frustrada, el enfermo, la mujer con dolencias, con resentimientos, con heridas profundas, que este sea el momento, bendito Dios, donde la luz del Señor resplandezca en sus vidas, que sean vendadas las heridas, que por favor los corazones resentidos alberguen el perdón y rompan toda cadena de resentimiento, y que hoy ese hombre y esa mujer tomen la decisión de perdonar, de aceptar el amor sanador del Señor, y que a partir de este momento se levanten con un propósito divino por tu Espíritu Santo. Padre Celestial, oro por las personas que me están escuchando, que están siendo afligidas por la enfermedad del COVID,
y por otras enfermedades, cáncer, problemas en la piel, en la columna, en sus vértebras, problemas de diabetes, en fin, que en el nombre de Jesús, ese Cristo maravilloso que entregó su vida en la cruz como testimonio de que en Él hay sanidad y que toda dolencia fue llevada a la cruz, no importa cuán grave sea, y que en el lenguaje de la fe, en la confianza de creer firmemente que en el nombre de Jesús, que en su palabra y poder sanador sean sanadas en este momento para la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, que a partir de este momento sean acalladas las voces de angustia, de depresión, de autodestrucción, de pensamiento suicida, de pensamiento de aborto. Que en este momento, Señor, toda mentira de Satanás sea desnudada, sea evidenciada por la luz de tu Espíritu Santo, y que esos corazones que están escuchando este mensaje caigan de rodillas delante de ti y experimenten salvación. Muchas gracias, Señor, que a partir de este momento, Señor, podamos tener la libertad de decirte: todo lo que me has dado lo presento delante de ti y lo pongo a disposición para que esto que tú eres el dueño sirva para ganar los corazones de personas. Que si mi disposición, si mi generosidad, si el ayudar a otro, si el atender a otro, si quitar primero mi prioridad y servirle a otro, es la forma de abrir el corazón para que ellos te conozcan a ti, vale la pena. Si invertir, hermoso Dios, las cantidades de dinero que sean necesarias para que el Evangelio sea proclamado, sea llevado a los corazones de hombres y mujeres, que así sea, Señor, porque tú eres el sustentador y nada es nuestro, Señor. Por favor, Espíritu Santo, te pido que toda avaricia, toda codicia, toda escasez, toda estrechez económica en los corazones de mis hermanos y aún de mí mismo sea desarraigada en el nombre de Jesús, y que a nada nos aferremos, sino por el contrario, servir al Señor con toda nuestra pasión y dejar que las riquezas ejerzan el resultado y el propósito que ha querido su dueño, y es que no pasen de ser simple añadidura. Que la gloria y la honra sean de nuestro Dios, y que el gran propósito de privilegiarnos con recibir los beneficios de su provisión sean siempre para que esa bendición se extienda a hombres y mujeres que están extraviados sin Cristo y necesitan de Él. Padre, muchas gracias. Yo te alabo y te bendigo por tu palabra. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, es agradable poder compartir con ustedes la palabra. Por favor, háganos conocer sus necesidades. Si considera que en algo lo podemos acompañar en oración, quiero decirle que lo hacemos con mucho gusto. Espero reunirnos dentro de 8 días, no sin antes animarles a que nos escriban, a que nos busquen en el Facebook, Iglesia Gente del Camino, y también tenemos nuestra página de oración y acción para que nos hagan llegar sus peticiones. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.